Hola, muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Nuevamente, bienvenidos sean a una clase más de las mesas de estudio. Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a iniciar en este momento con una oración de gratitud. Los invito a inclinar sus rostros para que podamos orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en este día, porque tú nos permites estar aquí nuevamente reunidos a través de estos medios, Señor, para poder tomar tus clases y seguir aprendiendo cada vez más de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos permites estos momentos, porque durante esta semana tú has derramado diversas bendiciones sobre nosotros y nunca nos has desamparado. Muchas gracias por todo lo que nos has brindado en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a entonar en este momento, antes de entrar a nuestro tema de la obediencia y la fe de Abraham, vamos a entonar el himno 331. Los invito a que ustedes busquen en sus himnarios este himno, Si hay valor y fe. Entonémoslo, hermanos. Si en tus sendos las nubes agolporse ven, como cielos por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que prueban si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En lo más oscura noche siempre hay luz, si hay valor si hay valor y fe. No soy pastrana a la luz, si hay valor y fe. Si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu amor no pudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En lo más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. No soy pastrana a la luz, si hay valor y fe. Pon en alto los ojos sin dudar jamás, que no sigas del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En lo más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. No soy pastrana a la luz, si hay valor y fe. Ahora le tenemos una pequeña actividad para que ustedes puedan realizar en sus hogares y son las siguientes frases para completar. La primera es, el nombre de Abraham significa, lo que le prometió Dios a Abraham fue, lo que Dios pidió a Abraham en el pacto fue, no fue fácil lo que Abraham hizo porque, en lo que Abraham no fue completamente obediente fue, lo que debemos aprender de Abraham es. Hola amados hermanos, bienvenidos un domingo más a estas mesas de estudio. Hoy nuevamente vamos a continuar con el estudio del Antiguo Testamento y antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración y vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios para que Él sea el que hable a través del hermano Robert y de su servidor. En esta mañana traemos el estudio para ustedes. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos primero que nos concedas la vida, la salud y también todos los recursos tecnológicos para poder llevar este mensaje de crecimiento espiritual hacia los hermanos de nuestra iglesia.
Te pedimos, oh Señor, que tú nos uses, somos herramientas tuyas y pedimos que pongas en nuestra boca aquello que quieres que nuestros hermanos en Cristo escuchen en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, tu guía y te adoramos también a través de estas mesas de estudio para reconocer que tú eres grande y queremos aprender cada vez más de ti, de tu grandeza, de tu misericordia y de tu amor para con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, pues el título del día de hoy es Dios llama a Abraham. Y vamos a escuchar el pasaje que se encuentra en Génesis 12. Y vamos a leer, y les pedimos que ustedes sigan con la mirada ahí en casa, los versos del 1 al 9. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 9. Dios llama a Abraham. Vamos a escuchar con el hermano Roger lo que nos dice este pasaje. La palabra de Dios dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Muy bien, vamos a comentar entonces este pasaje, hermano Roger. Claro que sí. Que hemos escuchado. Y pues hay muchas cosas interesantes aquí. Primero queremos conversar un poquito acerca del contexto y de lo que ocurría en aquel tiempo, en el lugar en el que se encontraba Abraham al ser llamado por Dios. Primero, hermanos, recordemos que pues antes de Abraham todavía no había una nación que adorara exclusivamente a Dios, como después más adelante sabemos que fue Israel. En este momento geopolítico, digamos, había total diferenciación, había muchos grupos religiosos, muchos estados o países o naciones que cada quien hacía lo que quería, y no había una sola apartada dedicada para Dios. Entonces, aquí en este momento de la historia, en este momento histórico, pues encontramos una nación como la mayoría o casi todas de ese entonces, que era sumamente pecaminosa y además eran idólatras y se dedicaban o practicaban el politeísmo, que pues es el tipo de religión en el que se tienen muchos dioses. Entonces encontramos que en los primeros versos de este pasaje nos hablan un poquito acerca de Abraham y nos comenta ahí la palabra de Dios, pues de dónde vino. Y lo que sabemos, según por lo que se ha leído, porque se ha investigado, porque se ha descubierto por la arqueología o por otros estudiosos académicos y teológicos, en cuanto al estudio de la historia de estos lugares donde Abraham, por los que anduvo y demás, pues lo que se sabe es que en aquel entonces esas ciudades, esas naciones de las que nos habla este pasaje, eran lugares donde se adoraban a dioses del agua, del aire, de la tierra, del fuego, y uno de los principales que eran adorados en ese lugar era la luna. Adoraban a un dios que tenía un nombre especial, pero que era el dios de la luna. Entonces, Abraham, como escuchamos aquí en este pasaje, tenía él ¿cuántos años? 75 años tenía Abraham. Es decir, no era un niño, ¿verdad? Pero tampoco era un anciano, ya estábamos, digamos, para aquel entonces, a la
mitad de su vida, a la madurez de su vida. Así. Pero estamos hablando de que son 75 años en los que creció en medio de eso, en donde a lo mejor desde niño sus padres, sus abuelos lo llevaron quizá a ver algunas prácticas religiosas así medio extrañas. Algo que le puedo comentar que leí en estos días es que la arqueología, al excavar esos lugares, descubrió varias tumbas de muchos reyes, y algo que descubrieron es que junto con los reyes enterraban a sus sirvientes, enterraban a sus concubinas, enterraban a sus principales soldados. Es decir, cuando moría el rey, mataban a todos los que eran sus allegados a ellos, es decir, los enterraban junto con ellos. Wow. Por prácticas religiosas que tenían, ¿no? De que en el más allá o en el mundo en el que iban con los muertos se llevaban también a su séquito de principales seguidores, sacerdotes. Es decir, para que veamos el nivel de idolatría y las prácticas que tenían en esos lugares. Además de que eran lugares que eran lo que hoy podríamos decir como metrópolis, eran lugares grandes. Este lugar de Aram, las zonas de Ur de los Caldeos, que es de donde viene, es una zona que en aquel entonces estaba cercano a lo que son las aguas, los mares. Es una zona de Mesopotamia de aquel entonces que era rica, muy rica. De hecho, las excavaciones muestran que era un lugar con grandes cantidades de oro. De hecho, estos reyes y demás que eran enterrados fueron sacados con muchos tesoros, y eso nos muestra la magnitud del poder económico, social, que era una civilización, digamos, para aquel entonces avanzada. O sea, no era un pueblito, ahí donde estaba Abraham era un pueblito donde quizás no tenían agua o no tenían fuego, ¿no? Sino que era una metrópoli. Estaban fortificados, sus casas pues eran de ladrillo, de barro, de piedra. Es decir, estaban avanzados tecnológicamente, trabajaban el oro, lo cual nos muestra que pues, sabían utilizar el fuego, sabían de aleación de metales. O sea, Abraham en ese entonces creció en un lugar en el que contaba con todos los servicios, digamos, de agua, de luz, claro que no de corriente eléctrica, sino pues, de antorchas, de llamas, de columnas de fuego. O sea, pero él contaba, digamos, con esas comunidades, contaba a su alrededor con sistemas políticos, sociales, con relativa seguridad, ejércitos, guardias y demás alrededor de él, ¿no? Y pues es en un lugar así, en una ciudad prácticamente, en una metrópoli, donde aparece este Abraham. ¿Qué otra cosa podemos comentar? A mí lo que me llama la atención es que en los capítulos anteriores hemos visto que la Torre de Babel se estaba construyendo. Más bien, se empezó a construir la Torre de Babel, y en esos tiempos sabemos por medio de la historia de que Dios los dispersó, ¿sí? Entonces, prácticamente no estaba lejos de ese tiempo. Entonces la descendencia de que viene desde Adán se ve como la promesa de Dios se va cumpliendo al elegir a Abraham, ¿no? Y sí me llama la atención mucho, como antes de continuar viendo lo de Abraham, los versículos anteriores, porque dice en los capítulos 11 y capítulo 31, dice: y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Es decir, el padre de Abraham, que era Taré, ya se había dispersado, ¿sí? Se había separado de aquellos para ir a Ur, ¿sí? Entonces se instalaron en Aram, ¿sí? Entonces ahí es cuando Dios llama a Abraham, y es interesante porque todo lo que has mencionado, ¿no? Sabiendo que se iba a desprender de todas las, digamos, comodidades que ya tenía, ya se había establecido, y ahora Dios lo llama, ¿no? Pero fíjate que sí me llama la atención. Ahora, aquí hay una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué necesitaba hacer a Abraham antes de responder al llamado de Dios y tener una relación con el Dios vivo? Si revisamos en Josué 24:2, Josué dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel:
Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, todo esto que tú acabas de comentar, es muy probable que Abraham estaba impregnado de todas estas doctrinas. Exactamente, vivieron y crecieron con ello. Y entonces, pues, Dios, por medio de su gracia, fue que llamó a Abraham. Así es. Y acá podemos ver otras cosas llamativas, ¿no? Por ejemplo, Abraham, el nombre Abraham significa mi padre es exaltado, pero no habla de su padre Dios, sino que como ese nombre le puso Taré, entonces digamos que Taré se estaba autoelogiando, ¿no? Al ponerle a su hijo un nombre que significa mi padre es exaltado. Pero recordemos que Abraham, pero Abraham sin la H intermedia, no solo A-B-R-A-M. Eso significaba. Además, otra cosa que también es muestra de gracia de Dios es que Dios es el que va y se presenta a Abraham. O sea, Abraham no dice la Biblia que él estaba buscando a Dios. O sea, Dios es el que va y se presenta en la vida de Abraham en ese momento. Después podemos ver pues lo que ocurre, ¿no? Después de que él sale con su padre Taré, que Taré, por cierto, es el nombre de dos cosas. Es el nombre del padre de Abraham, pero también es el nombre del lugar. Entonces por eso en Josué menciona que salieron de Taré, pero menciona que es padre de Abraham, porque se refiere a que salieron de un lugar, pero que a su vez es el nombre del padre de Abraham. O sea, el padre de Abraham tenía el mismo lugar, el mismo nombre del nombre de un lugar, ¿no? que era sí. Taré, para que se aclarara el verso de Josué. Y entonces vienen los siguientes pasajes, ¿no? Donde claro, fíjate que también en el 14, siempre en Josué 14, 24, 14, 15 dice así: ahora pues, temed a Jehová. Recordemos la pregunta, ¿qué es lo que necesitaba Abraham para responder ese llamado? Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, Dios quería separar a Abraham de esto no cabe duda, porque estaba impregnado. Entonces era necesario quitar esos dioses, dice. Y por último, el versículo 15 nos dice, un versículo muy conocido: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Realmente esa fue una decisión, se puede decir, radical, arrancarlo de raíz, ¿no? Fíjense que eso a mí me llama mucho la atención también, porque no le dijo Dios a Abraham, cambia o transforma a los que están alrededor de ti. No les dijo, intenta influirlos o intenta cambiarlos, porque Dios ya conocía cómo eran, y seguramente Dios, en su infinidad de sabiduría y de que Él sabe todo lo que va a pasar, sabía que no iba a lograr que ellos se transformaran. Por eso le dice: no, ¿sabes qué, Abraham? Salte y tú inicia de nuevo, inicia de cero, porque tal vez erradicar todo ese pensamiento, esa idolatría que había, iba a ser, no le iba a alcanzar la vida a Abraham quizá para lograrlo. No sabemos, ¿no?, exactamente por qué, pero pues Dios siempre tiene un propósito para todo. Entonces, si Dios le dice salte, es porque era la mejor decisión. No quedarse y tratar de ser diferencia para que los demás lo copiaran, sino porque era lo que quizá también era mejor para Abraham, porque si no, si Abraham se hubiera quedado ahí y Dios no lo hubiera llamado, a lo mejor Abraham hubiera terminado como sus parientes, ¿no? También así igual de idolatría. Entonces, como que Dios le da una nueva oportunidad a Abraham de volver a ser el Adán del Edén, para volver a comenzar. En este caso, no la raza humana, sino una nueva civilización, una nueva nación. Así es. Entonces, vamos a ir a la parte en la que Dios llama a Abraham. Claro. ¿Cómo dice ese pasaje? Y vamos a ver qué podemos comentar. El primer versículo del capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Wow, qué cosa estaba pidiendo Dios ahí, porque no es cosa fácil. Al decirte tu tierra, como comentamos, no estamos hablando de que va a dejar un terrenito,
sino que alejar de tu tierra. Dios le está diciendo, vete si a nosotros se nos presentara Dios y nos los dijera, es como que nos diga, vete de Mérida, Yucatán. Así es. O sea, vete de lo que te rodea, vete de tu medio, vete de tu ciudad. A eso se refería Dios en su tierra. ¿Y usted qué opina cuando dice parentela? ¿A qué se refería? Fíjense que aquí me llamó mucho la atención porque ya habíamos visto en el capítulo anterior que Taré se fue con Abraham, se fue con su nuera, con Saraí y también con Lot, con su sobrino Lot, ¿no? Y ahora, ya estando en Aram, Dios llama a Abraham, ¿no? Y le dice, vete de tu padre y de tus parientes, o sea, no lleves con nadie. Entonces, solito. Él y su familia más directa. Él solito y con Sarai. Y eso era algo, ahora sí que tal vez difícil para Abraham, ¿no? Tal vez consideraba como un hermano a Lot. Y tal vez pensó, no lo puedo dejar, lo llevaré conmigo, ¿no? Porque si se queda aquí, se va a perder. O sea, él tratando de hacer un bien, bueno, eso es lo que viene a mi mente. Y vemos que así lo hizo. En el 4 dice: y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Y el 5 enseguida dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram. Esto me lleva a pensar igual, recordemos que Sarai era estéril, entonces prácticamente a Lot lo veía como un hijo, ¿sí? Entonces por ese sentimiento tal vez de no dejarlo que se impregne de tanta maldad, pues se movió en su corazón. Pero en cierta manera Dios había dicho que vaya él solo con su mujer. Ahora, esa fue la indicación. Esa era la indicación, así es. Y hay otra cosa que hay de ese mismo verso que está interesante, es que si yo le digo a usted, por ejemplo, hermano Roger, vaya del medio de Cataluña, pero si yo digo que se vaya, quizás porque le voy a decir a dónde va a ir. Tal vez yo diga, vaya del medio de Yucatán y vaya a Cancún. Pero aquí vemos que Dios no especifica todavía a dónde va a ir. Exacto. Sino que dice, vete a tu tierra extranjera y ve al lugar donde yo te diré. Pero está hablando del futuro, o sea que después se lo va a decir. O sea, interesante que no en el momento le dice a dónde va a ir, sino que eso requiere todavía más confianza de Abraham a Dios, no solo para obedecerlo, sino además hacerlo sin conocer los detalles en ese momento. Así es. Eso que usted está diciendo, hermanos, ahí dice, sigue en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Más adelante. Exactamente. Entonces sí es, ahora sí que una gran fe y confianza que tuvo en Dios, ¿no? Muchísimo. Así es. Pero aquí debemos de señalar algo, que es la gracia de Dios, que fue la que Él se presentó. Él tuvo la iniciativa. Así es. Dios tuvo la iniciativa. Después, ¿qué sigue? ¿Qué vemos en el pasaje? Enseguida vamos a ver en el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A esto se le conoce como el pacto de Dios con Abraham. Pero sabemos nosotros que un pacto es un trato, ¿no? Así es. Si yo pacto algo con usted, significa que yo le estoy dando algo, pero yo voy a recibir algo de usted. Así es. Y aquí estamos viendo o escuchando lo que Dios le ofrece a Abraham. Pero ¿qué es lo que le está pidiendo en ese momento Dios a Abraham? Yo creo que ahí es la obediencia. Porque le está diciendo, vete y yo haré esto. Es como decirle, ándate y a cambio de que te vayas, lo que es igual a obedecerme, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Y qué tal si analizamos uno por uno? Claro, que Dios le ofrece a claro Abraham. que sí, las bendiciones las promesas que Dios le hizo a Abraham, dice, y haré de ti una nación grande. Esto es muy importante
porque más adelante, no lo vamos a cubrir quizá en este pasaje, pero más adelante quizá escuchemos, y nosotros sabemos pues, por la experiencia que hemos tenido en el medio cristiano, que pues Abraham no solo fue a un lugar y ya, sino que hizo un recorrido en el que Dios lo fue guiando y le fue diciendo vete aquí, vete acá, etc. Y según yo investigué, y lo que saben los eruditos en el tema, Abraham recorrió en total aproximadamente como 400 kilómetros, lo que podemos decir que es como ir, así un cálculo aproximado, ir como 8 veces a Progreso, ida y vuelta. Pero estamos hablando de que no había automóviles en ese entonces, no había aviones, no había ferrocarriles, quizás solo tenían algún medio de transporte como caballos o mulas o algo por el estilo. Entonces, o sea, era bastante lo que tenían que hacer, o sea, era muchísimo. Solo de aquí a Cancún hay como 250 kilómetros. Y se dice fácil, porque si a nosotros hoy en día Dios nos dice esto, además de que tenemos transporte, donde vayamos a casi todos los lugares, va a haber carreteras, va a haber iluminación, va a haber una civilización, un pueblito cercano, una tiendita, un oxxo en el camino. Pero en ese entonces estamos hablando de que fuera de las grandes ciudades, todo era monte, todo estaba oscuro, de noche no había más luz que la luna, ni carreteras. No había carreteras, no había indicaciones, o sea, no había nada que te protegiera, en muchos lugares no había todavía ni fronteras, es decir, Dios le estaba diciendo, deja tu nación. Recordemos que estábamos en el tiempo donde estaba dispersada las naciones, ¿no? Porque prácticamente no había ocurrido mucho desde la Torre de Babel, ¿no? Eran pocos años. Eran muy pocos años. Entonces aquí me llama la atención esta primera promesa de Dios a Abraham, porque le está diciendo, vete, deja tu nación, deja tu México, ¿no? Pero a cambio, yo voy a hacer de ti una nueva nación. Es decir, deja tu nación, pero yo te voy a devolver esa nación y tú vas a ser esa nación. Es decir, le concedió el honor o el privilegio de ser el fundador de una nación. Entonces, aparentemente, Dios le quita algo a Abraham al decirle que deje su país, pero a cambio se lo está devolviendo. Y además, dándole ese privilegio de ser el fundador de esa nación. ¿Qué más? De acuerdo. Y luego dice, y te bendeciré. Aquí me pone a pensar, si estoy mal me corriges ahí, pero él, vuelvo al contexto, era un hombre de 75 años, ya era avanzado, bueno, a mediana edad, ¿no? Tenía a su mujer igual, entonces era estéril, no había tenido hijos, o sea, y ¿de dónde va a sacar la nación? ¿De dónde va a salir nación? ¿De dónde me va a bendecir? O sea, sí, es increíble. Es increíble esto que le está proponiendo Dios. Entonces, para que él lo crea, ahora sí que pues tendría que tener mucha fe. Mucha fe. Dios puso en él mucha fe. Y ahí podremos preguntarnos, ¿a qué se refería Dios? ¿Qué implicaba te bendeciré? Yo creo lo siguiente, recordemos que Abraham se quitó de una urbe, o sea, dejó un lugar en el que tenía protección por medio de murallas, por medio de ejército, por medio de quizá de sistemas políticos que lo protegían en cuestiones legales. Salió de todo eso y se fue como errante, se fue a vagar a lugares despoblados, a un lugar donde, que en el camino no había nadie que lo protegiera, es decir, de tener todo eso protegido, donde podía estar relativamente seguro, pues se fue a un lugar donde además nadie lo conocía, de modo que pues no había nadie que lo pudiera proteger, no tenía soldados con él, no tenía murallas con él, es decir, dejó todo eso, dejó toda la seguridad, toda la comodidad, dejó, digamos, su nombre, el hecho de que lo conocieran sus vecinos, sus amigos, dejó todo eso y aparentemente lo perdió al irse. Pero yo creo que entonces por eso Dios le dice te bendeciré, porque es como que decir todo lo que aparentemente estás perdiendo, yo te lo voy a suplir. Las murallas voy a hacer yo te voy a proteger. Los soldados o la policía de ese entonces, los guardias, voy a ser yo te voy a bendecir con eso. Ahí estaban los médicos también, quizá.
Y ahí si se iba a ir solo a un lugar donde no conocía a nadie, ¿a quién iba a acudir? Entonces yo creo que la bendición de Dios cubría todo eso, además de sus alimentos, no podemos decir, ¿no? Ahorita es fácil ir a una tienda y demás, pero en aquel entonces tenían ellos que sembrarlo, que trabajarlo, y no tenían neveras o refrigerador, entonces era mucho más complicado. Entonces yo pienso que la bendición de Dios puede alcanzar o cubrir todo eso. Oye, para que se imaginen muy bien los chavos de lo que estamos hablando, imagínate un mundo sin Wi-Fi. O sea, como sin electricidad. Exactamente, sin electricidad, sin nada de los servicios que tenemos aquí. Es algo impresionante, pero aún así, la promesa de Dios es: y te bendeciré. Después dice: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es lo que decíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, si me voy a otro estado, además de que no voy a conocer a nadie, nadie me va a conocer tampoco. De modo que si yo el día siguiente me muero en ese lugar, como si no hubiera pasado nada. En cambio aquí dice: engrandeceré tu nombre. Es decir, Dios me está diciendo: ok, vete de este lugar donde te conocían, donde a lo mejor eras respetado, donde quizá eras popular, y te vas a ir a un lugar, quién sabe dónde va a quedar al final, pero le dice: voy a engrandecer tu nombre. O sea, aunque parezca que te estás yendo a la nada, donde vas a desaparecer, no, al contrario, todo el mundo te va a conocer si me obedeces. Y fíjate, Isaí, que una de las cosas igual que nos llama la atención que al estudiar esto es de que Abraham es considerado el padre de la fe y es conocido, así como dices, por todo el mundo. Ahorita en la actualidad, tan claro es que el judaísmo, el islam y el cristianismo, religiones, o sea, religiones muy grandes, pues sabemos y conocemos la vida y cómo Dios lo llamó y cómo es amigo de Dios. Así le es considerado. Entonces, y después engrandeció su nombre. Después de que engrandeció su nombre, además le dice: serás bendición. O sea, entendiendo que no solo él va a ser bendecido, sino que además, a través de él, otros iban a contar con la bendición de Dios. Exactamente. Fíjate, hay algo que me llama la atención, que me gustaría compartírselo a los hermanos. Dice: los que rechazan a Dios y deciden vivir sin fe son juzgados y serán juzgados por la fe de las promesas del pacto de Abraham. Todos los que por fe acepten la esencia de la promesa de Abraham, es decir, el evangelio de Jesús como Mesías y Señor, son hijos de Dios por la fe y por lo tanto simiente de Abraham y herederos según la promesa. Este es un momento transformador que llega hasta nosotros, ¿sí? Sabiendo que Dios nos hace hijos suyos por medio de la fe, ¿no? Y sabiendo que su pacto, el pacto que ha hecho con Abraham, hasta ahora lo tenemos y lo hemos conocido a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que me llena de gozo, Hoy en día, si queremos ser parte de un nuevo estado, un nuevo país, pues tenemos que hacer un trámite político, ¿no? o administrativo. Cuando para ser parte de la nación de Dios, pues antiguamente pues solo a través era exclusivo para los judíos, pero vemos que con la llegada del Señor Jesucristo se abre para el resto del mundo. Y ahora nosotros aquí, los meridanos, yucatecos y cualquier otra persona del mundo puede ser parte de la nación de Dios. Y el único requisito no es administrativo, no es político, es simplemente por fe. Y vemos que Abraham obedeció a Dios por fe, porque es más, cuando uno le dice a alguien: ok, tú me das esto, yo te doy esto, estamos tranquilos porque estamos viviendo en ese momento el intercambio. Pero Abraham ni eso, le ofrecieron algo que ni siquiera en ese momento lo iba a ver y ni siquiera lo terminó de ver, porque hasta el Señor Jesucristo se completa todas estas promesas. Entonces, o sea, la fe de Abraham no abarcaba ni siquiera a su vida, ni a su era, ni a su generación, sino que abarcó mucho más. Entonces vemos que pues Abraham, si bien no fue perfecto, pero pues sí tuvo una gran fe y obedeció a Dios ante su llamado. Recuerda lo que dice Hebreos 11:8:
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces podemos ver que todo lo que Abraham aparentemente perdió al salir de su hogar, de su nación, Dios se lo regresó y se lo multiplicó, porque le dijo, deja tu tierra, pero le dio nueva tierra. Así es. Al decirle tierra no se refería a su territorio o a su terreno, sino a su nación, y Dios le dio una nación o lo convirtió en una nación. Le quitó prácticamente su popularidad o su fama o que lo conocieron y se lo devolvió, siendo ahora una de las personas más conocidas a nivel mundial. Aparentemente todo lo que era privilegios para él en su ciudad donde estaba y aparentemente perdió, Dios se los devolvió porque lo bendijo, le dio alimento, le dio seguridad, le dio protección, le dio todo lo que necesitaba. Es decir, Abraham en realidad no perdió nada. Aparentemente en el trato él salía perdiendo porque como que decían, deja todo y tú solo obedece. Pero no, en realidad Dios le devolvió todo y se lo devolvió además multiplicado. ¿Y cómo terminan los últimos versos de este pasaje que hemos escuchado? Claro que sí. Para ir cerrando este estudio de Génesis 12. Génesis 12. Ok. La palabra de Dios dice así: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí nuevamente vemos que Dios, me imagino que al presentarse más de una vez ante Abraham, era una manera de decirle, insisto, lo voy a hacer, aunque nuevamente Dios sabe el futuro. Y dice, y daré. Le dije, te la daré a ti y a tu descendencia daré. Entonces, o sea, yo creo que Abraham entendía que no iba a ser inmediato. Y aún así, él estaba obedeciendo por algo que iba a suceder más adelante y que quizá él no iba a ver del todo. Entonces, es impresionante. Sí. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí al altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Quiere decir que ahora sí que confirmaba el llamado de Dios para él. Y Abraham, sintiéndose quizá agradecido o privilegiado por esto que Dios estaba haciendo por él, pues Abraham decide adorarlo, ¿no? A través de este altar, que los altares, pues, en aquel entonces la palabra altar pues era una especie de culto, una especie de rito dirigido hacia un Dios, pero en este caso pues Abraham hizo un altar dedicado a Dios, al único Dios vivo y verdadero. Mira que dice ahora, y Abraham partió de allí caminando. Inicia su travesía, inicia su viaje como un hombre que siguió su camino físico y espiritual para seguir el mandato de Dios. Simplemente vete, deja todo, pero yo te bendeciré. Entonces, hermanos, esto es lo que sucedió con Abraham. Esto es lo que podemos extraer nosotros en esta mañana para ustedes de este pasaje. Esperemos que sea de bendición y le pido, hermano Robert, si puede hacer una oración para concluir este estudio. Claro que sí. Inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Amado Señor, gracias, Padre, por este maravilloso tiempo que tú nos das, Señor. Ahora te pedimos que lo que hayamos leído, estudiado, expuesto, oh Dios, sea de provecho para nosotros, para nuestro conocimiento, Señor, acerca de lo que tú quieres, Señor. Y prácticamente tú quieres que tus hijos sean obedientes a ti, a tu palabra, oh Dios. Señor, permítenos fortalecer
ese compromiso hacia ti. Fortalece nuestra fe por medio de tu Espíritu Santo, oh Dios, para que podamos agradarte en todo lo que hagamos. Bendice a mis hermanos en sus casas, a sus familias. Nos ponemos en tus manos. Gobierna según sea tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con la clase. Mientras depositamos nuestras ofrendas, vamos a entonar el siguiente himno, número 398, Dad gracias. Rostros para que podamos orar por la consagración de las ofrendas y seguidamente vamos a tener la oración final. Muchas gracias, Señor, por las ofrendas que te hemos podido ofrecer. Gracias porque de lo mucho que tú nos has dado, Señor, podemos brindarte esto. Bendícelas, conságralas, Señor, que sean utilizadas para el extendimiento de tu obra. Padre, también asimismo te damos las gracias por todas las actividades que hemos podido realizar el día de hoy, Señor. Que estos medios puedan ser aprovechados para que podamos llegar a muchísima más gente y que tus temas se puedan estar extendiendo y que podamos tocar más corazones y brindar tu conocimiento, Señor. Muchas gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos en una clase más. Que tengan un buen día. Hasta luego.